Buenos días. Quiero agradecer a la Pepina su invitación a participar en estas jornadas y voy a intentar sintetizar, porque nos han dicho que tenemos que ser muy breves, en 10 minutos, pues, mi intervención. Sobre todo, quiero básicamente dejar constancia del papel de las organizaciones sindicales, sobre todo más representativas en nuestro país, a la hora de establecer de lo que venimos aquí hoy a hablar, del permiso de paternidad. El papel de las organizaciones sindicales se manifiesta en varios ámbitos. Hablamos del permiso de paternidad como un derecho laboral, básicamente, porque es un derecho al cual solo se puede acoger si uno es trabajador. Si no es trabajador no se puede acoger un permiso. Por tanto, es un permiso que antes de que existiera legalmente ya, digamos, a través de los convenios colectivos, de la negociación colectiva, veníamos reivindicando las organizaciones sindicales y consiguiendo mejorar el permiso por nacimiento existente en el Estatuto de los Trabajadores para los padres exclusivamente, pues veníamos consiguiendo mejoras sustanciales, sobre todo en algunos convenios colectivos, que este permiso pues pasaba de ser de 2 días, que reconoce el Estatuto, a 3, 4, incluso algunos convenios colectivos que tenían 10 días, algún que otro de la Administración Pública que tenía 15, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se plantea la necesidad de este permiso, somos las organizaciones sindicales, fundamentalmente, junto con el movimiento feminista, evidentemente, pero somos las organizaciones sindicales las que planteamos estas cuestiones en el marco del diálogo social. Yo me alegro que esté aquí Soledad Murillo, compañera de batallas, en esa ardua lucha para convencer a las organizaciones patronales, porque parece ser que somos los sindicatos los responsables de los males, y en el ámbito de la negociación colectiva somos la parte más débil, evidentemente, para convencer a las organizaciones patronales de que el permiso de paternidad era necesario para conseguir un mayor incremento de la actividad laboral femenina, para conseguir una mayor participación de la actividad laboral femenina, de la actividad de las mujeres en el mercado laboral, pero sobre todo porque era un primer paso en el cambio, llamado cambio cultural, que aquí se ha mencionado anteriormente, el cambio cultural que se necesita en el ámbito laboral. Pero fijaros, el permiso de paternidad no era una reivindicación de los trabajadores varones, no era una reivindicación. Y la ampliación del permiso de paternidad, hablo en general, salvo rarísimas excepciones, no sigue siendo una reivindicación de los trabajadores varones. Entonces yo quiero matizar este detalle porque a la hora de conseguir ese ansiado cambio cultural, que además también nos lleva de la mano al ansiado cambio social y político que necesitamos para conseguir la mejora de este permiso, evidentemente tenemos que trabajar en el ámbito de la empresa, pero sobre todo trabajar con los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque los sindicatos tenemos un papel crucial en el ámbito de la sensibilización, además de otros, pero la sensibilización es fundamental y la mayor parte de las veces cuando negociamos convenios colectivos, evidentemente en nuestras plataformas se llevan una serie de peticiones en la negociación colectiva y como esto es un vis a vis, pues evidentemente a medida que se van desarrollando estas peticiones, pues se van minimizando, digamos, evidentemente se consiguen los derechos en función de los equilibrios que se tengan en la mesa de negociación, evidentemente es así. En una mesa de negociación fuerte, donde una representación sindical fuerte, habrá posibilidades de conseguir mejores resultados que en una mesa de negociación débil donde apenas exista representación sindical. Entonces, dicho esto, por otro lado, el papel de las organizaciones sindicales también tiene, a través de la negociación colectiva, un importante, detalle de hechos
en el sentido de que no solo conseguimos mejorar este permiso por nacimiento, que además sigue siendo respetado en el ámbito de lo privado, en el sector privado, porque no se solapa con el permiso de paternidad que tenemos por el Estado, es decir, se puede disfrutar el permiso por nacimiento de hijos y se puede disfrutar a continuación el permiso de paternidad, o al revés, mejor dicho, al revés, primero el permiso de paternidad o el permiso por nacimiento. Evidentemente, ese papel ha sido fundamental. Por otra parte, está el papel más importante todavía de proteger el derecho. A nadie se le escapa que en este país existe un altísimo porcentaje de mujeres que son despedidas después de solicitar el permiso de maternidad, es decir, después de cogerse su baja maternal, o cuando se quedan embarazadas, a pesar de la nulidad del permiso, siguen siendo despedidas. Hay muchas que lo denuncian y, evidentemente, las demandas le declaran la nulidad de ese despido, pero hay un porcentaje también muy elevado de mujeres que no demandan este despido y, por tanto, tampoco, digamos que ejercen su derecho a la protección por maternidad. Pero esto está pasando también con algunos permisos de paternidad. ¿Y eso qué supone? Que mientras las mujeres, pues bueno, miden menos, digamos, el riesgo que corren a la hora de solicitar la baja maternal, los varones, pues lo miden mucho ese riesgo a la hora de solicitar el permiso de paternidad. Eso es uno de los elementos fundamentales por los cuales en nuestro país el permiso actual pues, es disfrutado en un 80% aproximado por los varones. Porque hay un porcentaje importante de hombres que no se acogen al permiso muchas veces por temor a las consecuencias, a las represalias. En cambio, el porcentaje de mujeres que se acogen al permiso de maternidad es del 100%, básicamente. Esto es importante que lo sepamos también porque el papel de las organizaciones sindicales a la hora de proteger el derecho también es fundamental y es bastante importante. El deber de negociar los planes de igualdad en el marco de la ley, Soledad lo sabe, y fue digamos, una lucha también muy importante. ¿Por qué? Porque establecía por primera vez que la igualdad en todos sus ámbitos y, por ende, la protección de la maternidad y de la paternidad iban a formar parte de la negociación colectiva de manera obligatoria. Entonces, claro, ¿esto qué ha supuesto? Que después de 3 años de entrada en vigor de la ley, la mayor parte de los planes de igualdad que se han negociado recogen un capítulo extensísimo sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. Y, por ende, se mete en ese capítulo lo que es la protección de la maternidad y de la paternidad. Incluso hay convenios colectivos ya, sin ir más lejos, el de universidades privadas y el de educación infantil, que amplían el permiso de paternidad a 4 semanas. Quiero deciros que el papel de las organizaciones sindicales es importante. Como me queda muy poco tiempo, simplemente deciros que yo al ámbito de la protección de la paternidad y a la pepina le añadiría más una I más, perdón, y es de la irrenunciabilidad del permiso. Me explico. En este país las vacaciones son irrenunciables, es decir, uno puede firmar que no quiere vacaciones y eso es ilegal, es irrenunciable. El permiso de paternidad es voluntario, si se quiere se coge y si no, se pierde. Las mujeres, las 6 primeras semanas del permiso de maternidad son obligatorias. Una mujer no puede trabajar en las 6 primeras semanas después de haber, por parto, ¿no? Haber dado a luz. Nosotros vamos más allá, que el permiso de paternidad no solo sea intransferible, que de momento lo es. De momento el que tenemos en nuestro país es intransferible, sino que además sea irrenunciable. Que los padres tengan que cogérselo sí o sí y que las empresas tengan que darlo sí o sí. Porque claro, mientras los padres tengan que elegir entre mantengo el trabajo o me acojo al permiso, pues elegirán. Muchos de ellos elegirán mantengo el trabajo. Entonces, yo solamente para finalizar quiero invitaros a todas las personas que estáis aquí, que haciendo un poco de publicidad, como decían los compañeros anteriores, el sábado que viene tenemos una manifestación por
la protesta por la eliminación de los derechos sociales a los que estamos asistiendo en estos momentos. Y entre ellas, por supuesto, la no ampliación del permiso de paternidad del año que viene. Os invito a todos y a todas a participar en esa manifestación y a manifestaros en voz alta vuestra, vuestra contrariedad, vuestra opinión a la no ampliación de este permiso y sí, por supuesto, a la reivindicación de los permisos. Muchas gracias.